los que no me conocen, soy la doctora Verónica Yamoca. ¿Ya? Yo les voy a dictar 15 clases en el capítulo de semiología. A ver, por favor, si van a salir, salen en silencio, por favor. ¿Ya? La semiología es muy importante dentro de nuestra carrera médica, porque gracias a ella nosotros vamos a encontrar signos y síntomas que nos van a poder ayudar a armar diagnósticos sindrómicos, ¿no? Que es su meta de ustedes. Por favor, aprendan muy bien todo esto. ¿Por qué? Mucho antes en Perú, de repente hasta el año 90, todo era con ayuda semiológica, porque no teníamos los exámenes de ayuda diagnóstico como lo tenemos ahora. Ahora hay una gran cantidad de ayuda diagnóstica, pero antes los médicos se basaban básicamente en la semiología. Entonces veían las características de la fiebre, la piel, etcétera, y así de esta forma podían llegar a diagnósticos sindrómicos y se daba tratamiento, recuerdo eso. En muchos casos se daba una prueba terapéutica y si el paciente respondía bien, entonces era la enfermedad. Entonces ya ustedes están en una era en la cual la medicina ha avanzado un montón, ¿ya? Están a la mitad de su carrera, espero que todos lo van a culminar. La diferencia entre cada uno de ustedes es cómo ustedes lleguen al diagnóstico. Eso lo va a marcar la diferencia entre cada uno de ustedes y la relación médico-paciente que tengan. Siempre respeto, por favor. Respeto por su paciente, respeto por sus colegas, su equipo de trabajo, tanto colegas médicos, enfermeros, personal técnico, ¿ya? Y siempre cuando vayan al hospital, saluden a todos, saluden al paciente, respeten, por favor, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver dos clases, anemia y shock séptico. El doctor Acosta les pasó dos lecturas acerca de anemia, de shock también. Vamos a empezar por anemia, ¿ya? En sí el tiempo que tenemos es muy corto, 45 minutos por un tema, o sea, hay bastante. Así que le voy a dar las partes más importantes. Ustedes tienen que ahondar más, revisar más sus libros semiológicos, las lecturas que se le dan, por favor. Entonces empezamos por anemia, ¿ya? Anemia en sí viene a ser el acompañamiento de una enfermedad. No es que en sí la anemia sea la enfermedad, sino, por ejemplo, yo tengo un cáncer de estómago y voy a cursar con anemia. Entonces, ese es el acompañamiento de. Por eso que se dice que la anemia es un diagnóstico sindrómico. Entonces, ¿qué viene a ser la anemia? La anemia viene a ser la disminución de los glóbulos rojos que se encuentran circulando en sangre, ¿no? Pero estos valores también, en el cual nosotros nos referimos, han variado y han tenido consensos, ¿no? El Organismo Mundial de la Salud la ha definido como 13 para los hombres, 12 para las mujeres y hasta 11 en gestantes. Pero esto se varía con desviaciones estándar y también de acuerdo a la población. No es lo mismo la hemoglobina que tenga un paciente de la sierra, de Cerro de Pasco, que ellos manejan hemoglobina de 17, de 16, a uno de la costa. Entonces, ustedes tienen que ver la característica en quién están evaluando esa anemia, en quién están viendo esa hemoglobina. Por ejemplo, el señor de Cerro de Pasco viene por cansancio, ¿no? Y usted le encuentra su hemoglobina en 13, perfecto, pero ese señor de Cerro de Pasco, su hemoglobina normal es de 17, entonces no le pueden decir que está normal. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender a diferenciar. Entonces, como estábamos mencionando, el glóbulos rojos se encuentra, o sea, toda esta cantidad se encuentra en nuestros vasos sanguíneos. Pero si ponemos el vaso, imaginemos que un vaso es un vaso sanguíneo, un vasito aquí, y lo llenamos de sangre, entonces esta cantidad de sangre se va a modificar. Si le quitamos el líquido, como deshidratación, entonces se va a concentrar más los glóbulos rojos. Entonces, si hacemos un hematocrito en ese momento, de repente ponemos que el contenido aquí tiene una hemoglobina, imaginemos, de 10. La deshidratamos, entonces aumenta la cantidad de glóbulos rojos y el hematocrito va a salir de repente en 14 y tú dices, excelente su hemoglobina. Eso es lo que pasa en los pacientes que llegan a la emergencia por diarreas y están deshidratados, una falsa hemoglobina. Lo hidratan profusamente y esa hemoglobina ahí mismo cae. Eso es el ejemplo en este caso. Expansión de volumen plasmático, ¿en qué caso? En gestantes, ¿no? Porque en la gestante dobla su requerimiento. ¿Qué más? Los atletas.
¿Qué más? Varía también según la condición geográfica. Les mencioné los de la sierra, los de la selva, la costa. Entonces los glóbulos rojos, para recordar, tienen esta forma así, redonda, ¿no? De vista lateral son bicóncavos, ¿ya? Entonces esta es la forma. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la forma? Porque la forma lo vamos a ver en un frotis de lámina periférica y de acuerdo a ciertas formas que encontremos nos va a ayudar en nuestro diagnóstico. Entonces, esos son los valores que están de referencia de su libro de Argente, los he tomado acá para llevarlos a referencia. ¿Cuál es la hemoglobina promedio de hombres? 13 a 17, mujeres 12 a 15, ¿no? Pero como les mencioné, promedio, ¿no? 13 varón, 12 mujer. Y esto sí, los constantes, ¿no? El volumen corpuscular medio, su valor normal, ¿no? De 80 a 100, la hemoglobina corpuscular media y la concentración. Estos son valores que se los tienen que aprender, al igual que los reticulocitos, porque les va a ayudar a enfocar su diagnóstico sindrómico de anemia. Entonces, respecto a la epidemiología, ¿no? La anemia es algo muy frecuente que se encuentra sobre todo en mujeres, más frecuencia con los varones. ¿Por qué más en mujeres que en varones? Por la regla, ¿no? O sea, las mujeres menstruan, las mujeres gestan, aumenta su requerimiento de fierro. Entonces, por eso. ¿Y qué más? Y en forma general, en el mundo, ¿por qué es ferropénica? Por la pobreza, por la desnutrición. Entonces, en forma general en el mundo es ferropénica, ¿no? Y sobre todo en países que no tienen ayuda, ¿no? No tienen alimentos. Incluso ahora no estamos viendo aquí en Venezuela, ¿no? Que están ahorita en grandes carencias económicas, que hay bastantes personas desnutridas. ¿Qué más? En los ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos pierden los dientes, ya no comen bien, entran en depresión, un tipo de demencia y ya no se alimentan. Entonces también es otro grupo susceptible. Entonces ustedes tienen que aprender a identificar grupos susceptibles, en ellos tienen que tener más cuidado. Ya les dijo el doctor Pino, la fiebre no va a ser lo mismo que le dé a tu compañero de acá una fiebre y le da su paracetamol a un paciente diabético que está con fiebre. Ojo, pestaño y ceja, diabéticos es una emergencia, tengan cuidado en quién es el que está padeciendo la fiebre, la anemia, quién. Eso por favor, identifiquen. Etiopatogenia. A ver, ¿por qué se me va a bajar la hemoglobina? ¿Por qué mi cantidad de glóbulos rojos va a estar disminuido? Puede deberse a una disminución de la producción medular. O sea, como sabemos nosotros tenemos nuestra médula ósea que se encarga de producir los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Pero si esta médula no trabaja, no va a haber las tres series, ¿no? A menos que afecte solo una. ¿Qué más? Aumento de la destrucción de glóbulos rojos, ¿no? ¿En dónde se destruyen los glóbulos rojos? En el vaso, ¿no? Entonces, de repente el vaso está demasiado grande, entonces hay un mayor secuestro. Entonces, ¿por qué razón este vaso está demasiado grande? Y esto es común. ¿En quién? En los pacientes cirróticos. Los pacientes que tienen una cirrosis hepática, sea la causa, por ejemplo, hepatitis viral, o los que toman bastante alcohol, van a cursar con hipertensión portal. Y por ende, esplenomegalia. Y esta esplenomegalia les lleva posteriormente una pancitopenia. ¿Ya? Pérdidas hemáticas. Esto es más evidente porque el paciente te lo va a decir o tú se lo vas a preguntar. Te lo va a decir porque, qué sé yo, doctor, me corté, qué sé yo, llegan sangrando, es evidente. O tú lo preguntas, por ejemplo, cuando es una mujer y quiere saber por qué está con anemia, que como le digo, lo más frecuente son pérdidas ginecológicas. Entonces, esto lo vamos a sacar todos estos datos con nuestro interrogatorio, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la afección de la médula ósea, tenemos alteraciones primarias. Cuando es una aplasia de médula, cuando esa aplasia de médula afecta a las tres series, blanca, roja, plaquetas, cuando faltan nutrientes. Entonces nuestra médula está ok, pero si tú no le das hierro, si tú no le das ácido fólico, si no le das vitamina B, si tú no le das los elementos con qué producir, imposible. Este chico que fue campeón mundial de matemáticas, el pobre se ganó una beca, se fue a Brasil, no tenía plata, no pudo mantenerse y se vino con una TBMDR. ¿Vieron el caso que salió en la televisión? O sea, si ustedes, por favor, el estrés, incluso el estrés, todo eso hace que active. Este pobre chico no se alimentó bien y tenía, qué sé yo, su bacilo ya encapsulado y simplemente se reactivó la enfermedad. Entonces, si tu médula no tiene ingredientes con qué producir glóbulos, también entonces vas a tener causa, ¿no? Producción central por falta de nutrientes. ¿Qué más? No solamente lo que nos den, o sea, las vitaminas, lo que consumimos, sino también las hormonas como unas tiroideas, andrógenos,
Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen un hipotiroidismo, ¿no?, cursan también con estos trastornos, pero un paciente hipotiroideo tiene otro cortejo más, son obesos, son bradilálicos, bradicíquicos, una piel tosca, caminan más lento. Entonces, estos son signos clínicos que ustedes lo tienen que sacar. Entonces, sacan, ya, este tiene anemia secundario al hipotiroidismo. Entonces, ustedes tienen que ver todo el contexto para ver a qué se debe esa anemia. ¿Qué más? Infiltración de la médula. Un cáncer de células en anillo de sello de estómago que infiltra médula ósea. Entonces, si este cáncer infiltró la médula, por las puras, no hay forma, ya es un cáncer metastásico, desgraciadamente va a morir el paciente. ¿Qué más? Déficit de eritropoyetina. ¿Dónde se encuentra esta hormona? ¿Dónde se produce? En el riñón, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una insuficiencia renal crónica terminal que se dializa, obviamente que va a cursar con anemia, porque ya no produce esta eritropoyetina. Y si no produce la eritropoyetina, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos eritropoyetina al paciente. Es una forma exógena de ayudarlo para poder producir glóbulos rojos. ¿Qué más? Enfermedades agudas, enfermedades crónicas que también pueden afectar a nivel medular. Siguiente, aumento de la destrucción de glóbulos rojos. Entonces, la destrucción de los glóbulos rojos puede darse por una hemólisis tipo extracorpuscular o intracorpuscular. Extracorpuscular, infecciosas, ¿no? Anticuerpos, destrucciones mecánicas, también por fármacos, agentes físicos, químicos que se pueden dar, ¿no? Por ejemplo, infecciosas, a veces hay gérmenes, parásitos protozoarios que se adhieren al glóbulo rojo, entonces es un glóbulo rojo anormal y nuestro cuerpo lo detecta. Y obviamente al momento de detectarlo, lo destruye, entonces hay una hemólisis. Hemólisis intracorpuscular, estas ya son más congénitas, hereditarias, ¿no? Por déficit enzimático, hemoglobinopatías, la C, la S, anomalidades de membrana del glóbulo rojo o adquiridas, como una hemoglobinuria paroxística nocturna, intoxicación por plomo. La intoxicación por plomo es muy frecuente en nuestro medio, sobre todo en la gente de la sierra que trabajan, los mineros, los niños que están al costado del relave de hierro, del plomo. Entonces esto es frecuente, así que también me lo aprenden, intoxicación por plomo. ¿Qué más? Pérdidas hemáticas. Entonces, pérdidas hemáticas tenemos las agudas y las crónicas. Las agudas es más fácil que lo veamos porque lo vas a ver en el momento que el paciente se está desangrando. Vas a ver, está vomitando sangre o se cortó la pierna, le han disparado ya. Eso es agudo. De que te llevan ahí mismo a una hipovolemia. Las crónicas ya es algo más que el paciente poco a poco va cayendo su hemoglobina 13, 12, 11, 10, ¿no? Entonces su organismo, acuérdense, se acostumbra, trata de tolerar, crea mecanismos de compensación. Entonces imaginemos que es una mujer que tiene mioma uterino, ¿no? Y va a sangrar profusamente, entonces poco a poco va cayendo su hemoglobina, pero su cuerpo compensa y está tranquila, trabajando, haciendo sus cosas, hasta que de un momento esa hemoglobina ya está en 6 y es imposible que ese cuerpo tolere. Entonces se desmaya o le ponen a hacer, qué sé yo, que suba al segundo piso, tercero y se cae. Entonces en ese momento es que presenten las manifestaciones, porque es una anemia de meses. Entonces tenemos pérdidas agudas, crónicas. Cuando la pérdida es más de 1200 centímetros en el hombre, o sea, hablamos de volemia de sangre, o 600 en mujer, ¿no? ¿Qué más? El lugar frecuente es tubo digestivo, hemorragia digestiva, sea por cáncer gástrico, enfermedad duodenal por úlceras, o cáncer de colon, ¿no? Tracto genital mujer por los miomas que tengan a veces, o un sangrado profuso por trastornos hormonales. Entonces puede ser microscópica o macroscópica. Macroscópica nosotros lo vamos a ver de esa forma, o también esto de acá. Esto es la sangre cuando está ya digerida por los ácidos gástricos, es de este color y tiene un olor característico. Entonces ustedes van a ver que el paciente va a vomitar de ese color. Y la microscópica, antes se pedía el TB non en heces. No le digo que hemos avanzado bastante en todo lo que es ayuda diagnóstica. Antes no se tenía acceso o era muy caro una colonoscopía. Entonces, ¿qué se le decía al pobre paciente? Se le hacía una dieta especial de 3 días de una dietita blanda, sin hierro, sin carnes, para que hacerle un examen de heces directo y se buscaba glóbulos rojos. Entonces se ponía ahí TB non positivo o negativo porque era microscópicamente la búsqueda de glóbulos rojos. ¿Qué más? Entonces, en la etiopatogenia de la anemia tenemos que por disminución a nivel de médula, el listado de aquí, aplasia, infiltración, déficit de nutrientes, aumento de la destrucción, sea por hemólisis corpuscular, intracorpuscular o extra, y pérdidas hemáticas. Entonces,
cuando nosotros hacemos nuestro estudio de anemia, vamos a pedir cosas básicas, ¿no? Nuestro hemograma completo. En el hemograma completo estamos viendo la hemoglobina con su hematocrito. ¿Cuánto es la relación de hemoglobina y hematocrito? 1:3, ¿no? ¿Se acuerdan de 1:3? Entonces, indirectamente ustedes sacan, cuánto tiene de hemoglobina, cuánto tiene de hematocrito si te dan. ¿Qué más me va a dar un hemograma completo? Me está dando los leucocitos, las plaquetas, el resto del conteo diferencial. Entonces, ustedes ven que si es una anemia solamente pura, o de repente tiene disminuidas las 2 series, anemia, leucopenia, o las 3 series, anemia, leucopenia, trombocitopenia. Si ven las 3 series disminuidas, entonces piensan, esto es médula. Esa es la forma que tienen que razonar cuando interpreten el hemograma. Entonces, el hemograma completo va a tener todo esto más las constantes corpusculares. ¿Qué son las constantes corpusculares? Las constantes corpusculares nos van a ayudar a definir, a encuadrar en qué tipo de anemia se encuentra mi paciente y de acuerdo a eso, qué posibilidades diagnósticas tengo. Entonces tenemos el primero, el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio, el promedio, el valor normal es de 80 a 90, más o menos 9 femtolitros, ¿ya? Entonces, factores que alteran este volumen corpuscular medio, las distorsiones de la forma de los glóbulos rojos, los niveles altos de leucocitos, un edema osmótico súbito. Entonces, cuando estamos hablando más de 99, se llama macrocitosis. Cuando está dentro de los rangos normales, normocitosis. Y si es menos de 80, estamos hablando de microcitosis. Aquí, si los que han leído el artículo que les enviaba el doctor, van a ver que ahí hay un pequeño error, ¿no? Pero estos son los valores, ¿ya? ¿Para qué me sirve esto? Porque si yo veo una anemia que es macrocítica, entonces ya pienso qué enfermedades están dentro de ese cuadro de macrocítica. El siguiente, hemoglobina corpuscular media. Esta hemoglobina se encuentra en cada eritrocito. ¿Cuál es el valor normal? Es de 32 picogramos, más menos 2. Mayor de 32, hipocromía. Menor, hipocromía. Rango normal es normocromía. Entonces, estamos hablando de una anemia normocítica, normocrómica. ¿En qué? En pacientes que tienen insuficiencia renal. Anemia microcítica, hipocrómica. ¿En quién? En los pacientes que tienen anemia por pérdida, o sea, ferropénica. ¿Qué más? La siguiente, la concentración de hemoglobina corpuscular media. Valor normal de 33 más menos 3%, ¿no? En estos también tiene una principal ayuda, sobre todo en eferocitosis hereditaria, que lo vamos a encontrar mayor de 36%. Luego, la amplitud de la distribución eritrocitaria, el ADE, el cual el valor normal es de 20%, y se va a encontrar normal en talasemias y aumentado en anemia ferropénica y anemia megaloblástica. Otro que nos va a ayudar es los reticulocitos. Entonces, vamos a pedir nuestro hemograma completo, reticulocitos, frotis de lámina periférica. Con esos 3 vamos a encuadrar en cuál se encuentra el paciente. Los reticulocitos vienen a ser el precursor inmediato, ¿se acuerdan? Del eritrocito, ¿no? Es el que se encuentra en la médula ósea, ¿no? Y la cifra normal va de 1 a 2.5%, ¿ya? Pero este valor hay que corregirlo. Entonces, cuando ustedes piden reticulocitos en sangre, lo van a corregir con esta fórmula. Reticulocitos corregido es igual al porcentaje de reticulocitos por hematocrito del paciente sobre el hematocrito ideal por 45%. Entonces, si el paciente tiene una anemia crónica, entonces al momento o una anemia aguda, los reticulocitos, que son los elementos jóvenes que se encuentran en la médula, van a salir a sangre. Entonces, es una respuesta normal de la médula ósea. Cuando no vemos esto, significa que la médula está mal, no está produciendo. Esa es la interpretación. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la anemia? Vemos las características morfológicas del glóbulo rojo, que esto lo vemos en el frotis de lámina periférica. La cifra de reticulocitos, si produce reticulocitos, ok, mi médula funciona. Luego hay que ver también cómo están las otras series, cómo están los leucos, cómo están las plaquetas. Con esto ya tenemos gran ayuda. El mielograma biopsia ya es cuando estamos hablando de falla de médula, ¿ya? Hasta estos 3 llegamos en todos los pacientes. Mielograma, que es con biopsia, eso ya es en pacientes que tienen problema de médula y eso es invasivo. Entonces, este es un frotis de lámina periférica, ya eso es para ver las formas.
Entonces, si tenemos alteraciones en el tamaño, por ejemplo, si hay diferentes formas, se llama anisocitosis, y te lo va a describir ahí en la lámina. Frotis de lámina periférica, anisocitosis, te lo dice. Entonces, ustedes saben que va a haber diferentes formas. Microcitosis, que esto lo vemos en déficit de hierro. Macrocitosis, déficit de ácido fólico B12. Megalocitosis, ¿no? ¿Qué más? Diferencias de la forma, poiquilocitosis, diferentes formas. Ovalocitosis, eliptocitosis, esferocitosis, ¿no? Su propio nombre le dice la forma. Y esquizocitosis que son fragmentos, son glóbulos rojos rotos. ¿Qué más? De acuerdo a la coloración, si hay hipocromía, hipercromía y restos pigmentos nucleares, como los cuerpos de Howell-Holly, que aquí lo podemos ver. Este cuerpo de Howell-Holly es clásicamente, se ve en pacientes que han tenido esplenectomía. Por ejemplo, un paciente que tenía púrpura trombocitopénica, o sea, las plaquetas se le destruían, entonces a estos pacientes se les quita el vaso. Y al quitarle el vaso pueden hacer posteriormente cuerpo de Howell-Holly. ¿Qué más? Punteados basófilos, el que está aquí. Los punteados basófilos son bastante común también en pacientes que tienen intoxicación por plomo. Los niñitos que tienen intoxicación por plomo cursan con punteados basófilos en el eritrocito. Los anillos de Cabot, que aquí lo vemos, este anillo de acá, esto lo vemos en pacientes que tienen anemia perniciosa, déficit de vitamina B12, ¿ya? Un paciente si está gastrectomizado no va a tener factor intrínseco, entonces anemia va a cursar con esto. Entonces aquí tenemos un punteado basófilo en un paciente que tiene intoxicación por plomo. En la intoxicación por plomo también es característico el ribete de Barton, que son estas puntuaciones negras a nivel de las encías. Entonces es todo el contexto que ustedes tienen que evaluar para poder decir a qué se debe. ¿Qué más? En el frotis de lámina periférica, como habíamos mencionado, microcitos, que es característico de ferropenia, pero también se puede ver en talasemias y otro tipo de hemoglobinopatías, pero no es característico. Característico es de ferropenia. ¿Qué más? Macrocitos. ¿En quién? B12, ácido fólico. ¿En qué más? En pacientes que tienen hepatopatías crónicas, síndrome de mala absorción, síndrome mielodisplásico, mieloproliferativos, en pacientes que tienen gastrectomía, ¿ya? Los que abusan el alcohol, reticulocitosis, en hipotiroidismo. Esquistocitos. ¿En quién veo esquistocitos? Son los fragmentos rotos de los hematíes, ¿no? ¿Por qué? Porque pasan por una alteración de la microcirculación. Hay una anemia hemolítica microangiopática y por eso es la forma de estos esquistocitos. Hematíes falciformes. Acá estos son los esquistocitos, ¿ya? Son un glóbulo rojo distribuido. Luego, los hematíes falciformes, esto de acá, es como una forma de hoz, ¿no? Y lo vemos en pacientes con anemia falciforme o otro tipo de hemoglobinopatía, tipo C, tipo S. Los dacriocitos, vemos acá en forma de lágrimas, ¿ya? Esto se ve también en pacientes que tienen estas alteraciones, ¿no? Al momento de pasar por el vaso. Frecuente en pacientes que tienen mielofibrosis de tipo idiopática, en anemia megaloblástica también. El test de Kunz directo, ese es otro examen, ¿no? Que se pide sobre todo para detectar anticuerpos fijados, ¿no? En la superficie de los hematíes, ¿no? Entonces, si el test de Kunz directo le sale positivo, entonces estamos hablando que es una anemia de tipo autoinmune. Entonces, las clasificaciones de la anemia teníamos que son de tipo funcional. Entonces, esto vemos de acuerdo con los reticulocitos, si produce o no produce. Si produce es regenerativa, si no, arregenerativa. Clasificación morfológica, la que vimos con las constantes corpusculares. Las constantes corpusculares son las que nos dan esta clasificación morfológica. Entonces, dentro de las regenerativas tenemos la hemorragia aguda, las anemias hemolíticas, ¿no? Y las otras alteraciones tanto corpusculares y extracorpusculares. Entonces, en estas de acá vamos a ver al momento de que nos entreguen el examen de laboratorio, va a decir reticulocitos 5%, ¿no? Y hacen el retix corregido, por favor. Entonces ven que esa médula responde. Y si vemos que los reticulocitos están por debajo del valor normal, entonces estamos viendo que es una afección medular. Puede tratarse de una aplasia, hipoplasia, un síndrome mielodisplásico o déficit de nutrientes. ¿Qué más? Entonces, de acuerdo a la clasificación morfológica, habíamos hablado de anemias microcíticas menor de 80, macrocíticas mayor de 100. Y las normas entre 80 y 100. Entonces, con hemograma completo, reticulocitos y frotis de lámina periférica, llego a esto. Imaginemos que mi paciente tiene un volumen corpuscular medio menos de 80 y una hemoglobina en 8. Dentro del cortejo D, puede ser una mujer con pérdidas ginecológicas, puede ser un paciente que tiene úlcera péptica. Entonces ustedes tienen que ver todo eso.
Entonces, ¿en quién se va a encontrar las anemias microcíticas? En pacientes que tienen déficit de hierro, que tengan talasemias, enfermedades crónicas también o anemias sideroblásticas. Las normocíticas, normocrómicas son típicas de enfermedades crónicas. Lo vemos acá también que está descrita dentro de microcíticas crónicas, pero es típica de las normas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, crónicas como insuficiencia renal, un hipotiroidismo en HIV. Por ejemplo, acá también vemos que la anemia por déficit de hierro la menciona también dentro de las normocíticas, pero es típica de microcíticas, ¿ya? Anemias hemolíticas, también defectos a nivel de la médula. ¿Y en quién vamos a encontrar las macrocíticas? En los pacientes que tienen déficit de ácido fólico, B12, ya sea inducida por drogas, pacientes que tienen daño hepático, gastrectomizados, ¿ya? Entonces, todo eso tienen que ver ustedes dentro de la historia clínica, dentro de los datos que le van a sacar al paciente. Aquí tenemos otra clasificación. A ver, ¿dónde? A ver, espero que no salga el audio. Aquí Ya, tenemos. se está saliendo el audio. ¿Quién me ayuda aquí para cortarle el audio? Acá antes le daba el clic y cortaba, pero ahora ya no. Ya. Ya. Ya, gracias. Ya, entonces nos quedamos en hemoglobinas. Entonces, ¿cuánto estamos hablando de una hemoglobina leve, anemia leve, moderada, severa? ¿No? Aquí tenemos los rangos. Cuando estamos hablando menor de 7 es una anemia severa, ¿ya? Depende si es aguda, crónica. Cuando es crónica lo va a tolerar mejor, pero cuando es aguda se te muere el paciente, ¿ya? Accidentes de tránsito, asaltos, en eso podemos ver. O un paciente que tiene cirrosis hepática, que tiene varices esofágicas, que es clásico, siempre llegan por su hemorragia digestiva, entonces ellos hacen una anemia aguda severa. Manifestaciones clínicas. Entonces, ¿cómo vamos a ver la anemia, no? Entonces, ¿cómo vamos a verificar este descenso de los glóbulos rojos? Tenemos que valorar también el tiempo en el que se ha instalado. ¿Qué más? Si esta es consecuencia de otra enfermedad y los mecanismos de compensación. Entonces, entre ustedes mismos se pueden ver cómo está su conjuntiva. Una va a ser más rosada que la otra, mientras que otra está blanca. Si la otra está blanca, entonces pónganse a tomar su hemoglobina. Ahí nada más comparen con su compañero cómo está la palma de sus manos. De repente en uno está un poquito blanco amarillo, de repente su hemoglobina está bien, pero tiene hipercarotinemia. Come mucho papaya, come mucha zanahoria y está más blanquito como naranja. Entonces ustedes tienen que ver todo eso, compárense entre ustedes cómo están sus conjuntivas, cómo está la palma de su mano, cómo está el llenado capilar. Eso van a ver en cada paciente en su práctica. Fíjense cómo está, comparen con su palma de su mano. Se supone que ustedes están bien nutridos, se supone que ustedes deben estar rosaditos, ¿no? Entonces, ¿qué más? El paciente cuando tiene una anemia crónica va a acudir generalmente por fatiga, disnea, cansancio para realizar su actividad cotidiana. De repente antes subía las escaleras al segundo o tercer piso sin ningún problema, ahora se cansa y hay una taquicardia marcada, palpitaciones, zumbido de oído, la palidez, ¿no? Y los pacientes pueden cruzar con insuficiencia cardíaca. En una aguda es más evidente, ¿no? Porque la pérdida de sangre es profusa y el cuerpo reacciona más rápido porque no ha tenido ese tiempo de compensación. ¿Qué más? Vamos a ver palidez de los tegumentos, cómo se encuentra la piel, si está blanca, si está, vemos el cabello es quebradizo, las uñas pueden estar como las coiliniquia que se llama, que vienen a ser como la cuchara, la forma de la cuchara hundidas, de esa forma son las uñas quebradizas, en este caso son cuando hay déficit de hierro también. ¿Qué más? Hay choque de punto aumentado por la misma insuficiencia cardíaca por el cual puede causar el paciente. Hay amplia presión del pulso, hay taquicardia en ausencia de ejercicio. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, que tienen hemoglobina en 6 y que lo ha tolerado bien, pero es en reposo, tiene su frecuencia cardíaca de repente en 80. Pero si ese paciente lo haces caminar, ida y vuelta, ya cuando te regreses debe estar con una frecuencia cardíaca en 120, a diferencia de otro que tiene una hemoglobina normal y va a estar 80-80. Entonces ahí es donde tiene que hacer la diferencia. Este tipo de diferencial lo hacemos en pacientes que tienen hemorragia digestiva, ¿no? Le toman la presión, cuando está echadito, ¿no? En reposo, puede tener presión de 110-80 con frecuencia cardíaca
de repente de 80 y lo sientas y le vuelves a tomar la presión y la frecuencia cardíaca y la cardíaca se subió y la presión bajó. ¿Ya? ¿Qué más? También hay alteraciones, ¿no?, al momento de escuchar los ruidos cardíacos. Entonces, auscúltense en ustedes, también escuchen un ruido normal como es, ¿no?, el sístole y la diástole, ¿no?, que son secos, ¿no?, y en cambio acá vamos a escuchar un soplo mesosistólico o ulosistólico en la punta, en el borde del esternón, ¿no?, con irradiación al cuello. ¿Qué más? Entonces, alteraciones cuando ya es una anemia más marcada, es una anemia severa y de largo tiempo, el paciente se puede encontrar fatigable, irritable, deprimido, incluso puede tener alteraciones de las funciones cognitivas. A nivel gastrointestinal va a tener anorexia, va a tener náuseas, pica. ¿Qué es pica? Eso generalmente es en los niños que tienen ganas de comer tierra, comer hielo. Fragilidad en las uñas, se encuentra la coiloniquia, se le quiebran las uñas, el pelo. ¿Qué más? Sistema vascular, temperatura baja de la piel, las mucosas van a estar pálidas, caída de cabello. Por eso primero los hombres que se preocupan cuando se les cae el cabello, ¿qué te dice el dermatólogo? Dosaje de fierro, ¿no? ¿Cómo está el hierro? ¿Qué más? A nivel inmune va a haber alteraciones de los linfocitos T, de los macrófagos, va a haber un aumento de infecciones. Por eso, chicos, tienen que estar bien alimentados porque si no son susceptibles a infecciones. ¿Qué más? A nivel cardiorrespiratorio va a haber falta de aire, ¿no?, posterior al ejercicio, porque no va a haber suficiente hemoglobina que lleve oxígeno, ¿no?, a cada célula. Taquicardia, palpitaciones, el corazón se va a agrandar más por la misma insuficiencia cardíaca, aumento de la presión, del pulso, soplos, riesgo de falla cardíaca. ¿En quién podría tener riesgo de falla cardíaca? En un paciente anciano, diabético, infartado. Entonces, todo ahí, ¿no?, ahí le puede dar todo eso. A nivel genital, problemas menstruales, disminución de líbido, impotencia sexual. Entonces, ¿cómo le damos el enfoque? Ya vimos, ¿no? Le pedimos estas tres cosas, ¿no?, para enfocar nuestro cuadro de anemia al final de una exhaustiva interrogatorio y examen prolijo, ¿no?, de todo el cuerpo. Como dice el doctor Pino, lo desvisten, lo dejan desnudo, porque hasta le tienen que hacer un tacto rectal. ¿Cuántas veces es anemia por un cáncer de recto? O sea, cuando ustedes le hacen el examen físico, es con todo, tacto rectal, tacto vaginal, a menos que no desee el paciente no desea, ¿ya? Pero es todo. Entonces, confirmación de la anemia mediante laboratorio. Eso es confirmación, porque ustedes ya lo sospecharon y lo diagnosticaron semiológicamente. Semiológicamente ustedes hacen este diagnóstico, lo confirmo con mi laboratorio. Evaluación de la gravedad, tienen que ver si es agudo, si es crónico, en quién es. Estamos hablando de un paciente de 15 años a un anciano de 80 años. Entonces no le vas a hacer lo mismo, porque el de 80 corre porque el de 80 se te va a morir rápido. ¿Qué más? Riesgo de complicaciones, determinación de quién lo está produciendo esta anemia, cuál es la causa, porque de acuerdo a la causa le vamos a dar el tratamiento. Luego el tratamiento de la anemia y de la enfermedad de base. Si es una anemia, imaginemos por una gastritis, ¿no?, que tiene erosiva, ¿no?, entonces le damos su hierro, su protector gástrico, ¿ya? Si es una anemia por pérdida ginecológica que tiene a nivel de los miomas uterinos, se sacan los miomas y ya pierde ese problema. Pero mientras no resuelvan el problema, por más hierro que le den, esa mujer va a seguir perdiendo sangre, ¿ya? ¿Qué más? Los valores que se obtienen del análisis automatizado, ¿de cuáles? Del hemograma completo, ¿no?, de los reticulocitos y el frotis de lámina periférica. ¿Qué más? Entonces, habíamos mencionado microcítico, generalmente en anemia ferropénica. Como es característico de esto, vamos a pedir dosaje del perfil de hierro. En el perfil de hierro vamos a ver la ferremia, si está baja, si está normal, si está alta. Si está baja, ¿en qué pensamos? En anemia ferropénica o anemia por trastornos crónicos. Si está normal, pensemos en talasemias y otras hemoglobinopatías. Y si está alta, pensemos en anemia sideroblástica. Las normocíticas normocrómicas habíamos hablado que es característico de enfermedades crónicas, pero hay que ver también cómo están los reticulocitos. Si los reticulocitos están elevados, o sea, mi médula está funcionando, puede deberse a una hemólisis o después posterior a una hemorragia. Pero si mis reticulocitos están normales o bajos, entonces puede tratarse de una enfermedad endocrina, hepática, renal, ¿no?, infecciosas, o también por trastornos crónicos. ¿Qué más? Es que no hay una enfermedad subyacente, hay que hacer ya, aquí entramos, el aspirado de médula ósea. Hacemos el mielograma para ver qué está pasando en esta médula. Hacemos el aspirado de aquí, esternón o cresta ilíaca, ¿ya? Para ver si es que hay una plasia, mielodiplasia o mieloptisis. Mieloptisis es infiltración, cáncer que entra a la médula,
¿ya? Entonces, si vemos la ferremia normal o alta, vamos por eso de acá. Ferremia baja, trastornos crónicos o ferropenia temprana. Entonces, ¿en qué casos vemos que tiene anemia ferropénica de tipo normocítica, normocrómica? Cuando está empezando, fase inicial. Pero ya cuando está avanzado, como le dije, lo típico, microcítica y hipocrómica. ¿Qué más? Anemia macrocítica. ¿En quién lo vemos? Entonces vamos a ver los megaloblastos que están en sangre y en médula, ¿no? Si se debe a una B12 disminuida, déficit de B12, anemia perniciosa, un paciente que ha sido gastrectomizado, o si tienen folatos disminuidos, déficit de folato, un síndrome de la malabsorción, o pacientes alcohólicos. Ahora, si no hay megaloblásticos en sangre o médula ósea, entonces hay que ver cómo están los reticulocitos. Si están aumentados, puede deberse por hemorragia o hemólisis. Y si están normales, enfermedades crónicas como hipotiroidismo, alcoholismo, algún tipo de hepatopatía. Ahora nos vamos a ver CHO, ¿ya? Realmente, chicos, lo hago porque el tiempo nos da corto.